tu calidad de vida. Si tú eres una persona que está buscando cuidar su salud, tener más energía, más rendimiento físico, o si tú eres una persona que tiene algún reto de salud, estás en el lugar correcto. O quizás tú o conoces a alguien que tiene alguna necesidad particular de nutrición, como es el caso de el embarazo, de la lactancia, estás también en el lugar correcto. Bienvenidos a todos ustedes. Yo soy la doctora Flor Garcilaso. Estoy feliz de estar compartiendo con ustedes en este arranque de año esta gran información que vas a recibir. Quiero saludar y agradecer a todos los que están conectados, que ya son parte de esta gran familia y esta gran comunidad, la familia Immunotech, que nos enfocamos en llevar y transmitir salud y bienestar integral a las personas. Escríbenos desde dónde estás conectado, porque yo sé que hoy hay personas de Colombia, de Guatemala, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Estados Unidos, de Canadá, de México, por supuesto. Quizás hay personas de España, quizás hay personas de Reino Unido, de Italia, de Alemania, que nos verán en diferido, ¿verdad? Por los horarios. Así que bienvenidos a todos ustedes. Y bueno, pues fíjate que esta tarde te vamos a hablar precisamente de cómo llevar tu salud a un siguiente nivel. Y déjame decirte que si hoy estás conectado, eres afortunado como yo, que me siento honrada de tener a grandes invitados profesionales de la salud, expertos en el tema, que nos van a compartir esta gran información. Y aprovechando que ya están aquí conectados y ya los veo listísimos, quiero saludar y dar la bienvenida al doctor Alberto Méndez, conectado desde Ciudad de México. Bienvenido, doctor Alberto. Muchas gracias, doctora Flor. Un gusto estar aquí. De verdad, es un honor compartir con toda la audiencia y estamos más que listos para llevar esta información de mucho valor. Excelente, doctor. Bienvenido. Déjenme les comparto un poquito de su breve experiencia profesional. Él es médico cirujano y homeópata. Él tiene maestría en medicina regenerativa, experto en ozonoterapia clínica, educador en diabetes y nutrición clínica. Muchas gracias por estar aquí, doctor Alberto. El gusto es mío. Y tenemos en segundo lugar a una doctora. Ella es médico cirujano egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México con especialidad en ginecobstetricia. Es un gusto presentar a mi querida amiga, la doctora Angélica Morales. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Florecita, por la invitación. Es un gusto estar con todo este gran público de la familia Immunotech para ampliar un poquito más la información sobre Inmunocal y su consumo. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Bienvenida. Y en tercer lugar, voy a presentar a un doctor que es un apasionado de compartir esta información al igual que todos nosotros. Él es médico anestesiólogo, egresado de la Universidad Metropolitana en Colombia, miembro de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación. Él es el querido doctor Alberto Luna Borré. Bienvenido, doctor Alberto. Gracias, Flor. Álvaro Luna, para mí es un placer igual estar aquí en compañía de los colegas tan maravillosos y que tenemos una visión similar. Llevar salud, pero con bienestar. Un placer y le damos gracias a Dios y a ti por esta invitación. Al contrario, doctor Álvaro, bienvenido. Y bueno, pues para comenzar, voy a hablarles brevemente acerca de esta gran oportunidad de salud que tenemos y posteriormente vamos a pasar a la parte de las preguntas que les estaremos realizando a nuestros queridos compañeros. Para iniciar, voy a compartirles pantalla y voy a hablarles acerca de la gran empresa que representamos, la compañía Immunotech. Una empresa que surge hace más de 28 años en Montreal, Canadá, como una compañía pionera en biotecnología que está buscando llevar el bienestar integral a las personas. Hoy en día nos encontramos en 18 países y seguimos creciendo y seguimos expandiendo fronteras. Esto te lo comparto para que tú veas la solidez y estabilidad y seriedad de la compañía Immunotech. Ahora bien, ya entrando en temas de salud, quiero hablarte acerca de una condición a la cual nuestro cuerpo se somete todos los días, porque te has dado cuenta cómo es que las enfermedades más graves se están presentando con mayor frecuencia, o enfermedades que se pensaban que eran de personas de la tercera edad
hoy en día se presentan en personas cada vez más jóvenes. ¿Por qué la gente se está enfermando mucho más que antes? Bueno, pues hay una condición a la cual nuestro cuerpo se somete todos los días. Esa condición se llama estrés oxidativo. Así como si tú partes una manzana y la dejas a la intemperie y empieza a cambiar su estructura, se empieza a oxidar, lo mismo le pasa a nuestras células. Cuando se rompe el equilibrio entre la producción y la eliminación de los radicales libres, nuestras células entran en esta fase de estrés oxidativo y se daña la membrana celular y se puede dañar hasta el núcleo y de ahí desarrollar múltiples enfermedades. Pero ¿por qué nuestro cuerpo produce en exceso radicales libres? Bueno, pues los factores son muchos. La exposición prolongada a los rayos del sol, simplemente por el mecanismo de la respiración o del metabolismo, nuestro cuerpo produce radicales libres. La contaminación ambiental, cuando alguien está sometido a algún proceso de alguna enfermedad, una infección, por ejemplo, sea la que sea, nuestro cuerpo produce más radicales libres. Los malos hábitos alimenticios. Desafortunadamente, y yo lo sé, que es tan fácil y tan accesible el consumir alimentos procesados y ultraprocesados, pero todos esos alimentos tienen tantas sustancias químicas que dañan a nuestro cuerpo y saturan nuestros mecanismos de toxinas y entonces uno mismo se provoca las enfermedades, quizás por la falta de información, por los hábitos alimenticios que tenemos y si a eso le sumamos un estilo de vida sedentaria donde no hacemos ejercicio suficiente, donde estamos largas jornadas sentados, ¿verdad? Entonces todo eso condiciona que nuestro cuerpo produzca más radicales libres y el estrés oxidativo. El estrés, y no solamente el estrés emocional, el estrés físico, el estrés químico al que estamos sometidos todos los días. El consumir o ingerir o darle a nuestro cuerpo sustancias químicas que dañan a nuestras células, ¿no? Por ejemplo, quienes fuman, quienes consumen bebidas alcohólicas de forma regular, y hay quienes dirán, bueno, yo por eso ahora en vez de fumar el cigarro convencional utilizo los aparatos electrónicos, ¿no? Bueno, son peores, ¿no? La contaminación, el ruido, mira, muchos de estos mecanismos no los podemos evitar, por muy saludable que sea nuestra alimentación, pero hay otros que sí dependen de nosotros, ¿verdad? Como la nutrición, como la actividad física y muchos más. Pero ¿cuál es el problema de este estrés oxidativo? El problema es que afecta cada uno de nuestros aparatos y sistemas, no importa el que sea, porque células tenemos en todo nuestro cuerpo. Cada una de esas células puede entrar en esa condición de estrés oxidativo. Puede ser un desequilibrio del sistema inmunológico, puede ser problemas degenerativos, articulares, neuronales, metabólicos como la diabetes, la hipertensión, etcétera. O por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares que son la principal causa de muerte en México, América Latina y muchos otros países como en Norteamérica también. ¿Cuáles enfermedades cardiovasculares? La hipertensión, infartos cardíacos, infartos cerebrales, las dislipidemias, muchas condiciones que afectan y deterioran nuestra salud y que nos pueden llevar a la muerte. Entonces, todos estos procesos degenerativos se aceleran cuando una persona está en esta condición de estrés oxidativo. Y es terrible porque entonces, fíjate, puede pensar una persona que es suficiente con ir y visitar a su médico y que consuma los fármacos que el médico le prescribe. No es suficiente. Además de todo eso que nos recomienda nuestro médico, porque esto que te vamos a compartir no sustituye la visita a tu médico, lo aclaro. Esto es a la par de, o sea, además de que tu médico haga su trabajo, ¿qué más puedes hacer tú para mejorar la condición de tus células y entonces que tu organismo esté saludable y tenga condiciones óptimas para prevenir las enfermedades o para poder defenderse ante un reto de salud? Y sobre todo limitar la progresión de las enfermedades y sabemos que todos vamos a envejecer, pero no es lo mismo envejecer sanos, fuertes, lúcidos e independientes que envejecer con una enfermedad y dependiendo de tus familiares. De eso se trata la plática del día de hoy. Y bueno, entonces, ¿qué sí podemos hacer, verdad? Para detener este proceso de estrés oxidativo. Hay un gran nutriente que se llama glutatión, que en términos médicos es un tripéptido, una proteína formada por 3 aminoácidos, que yo te confieso que hace algunos años, hace más de 10 años, que yo no conocía a detalle qué era el glutatión.
Bueno, pues este glutatión es un gran mecanismo de defensa, un gran recurso que tienen nuestras células. Cuando nace un bebé sano tiene niveles muy altos de glutatión, pero lo vamos perdiendo en medida que avanzamos en edad y que nos vamos exponiendo a todos esos factores ambientales contaminantes. Yo me sorprendí cuando me puse a investigar a detalle qué era este tema del glutatión. Bueno, tú puedes consultar en páginas como la página PubMed.gov, la página de publicaciones médicas del gobierno de Estados Unidos, donde vas a encontrar hoy en día más de 180,000 publicaciones acerca del glutatión. Quiere decir que no es algo nuevo, no es algo que nos sacamos de la manga, como decimos aquí en México, es algo muy bien estudiado y sustentado científicamente. Finalmente es un gran recurso o un mecanismo de defensa que todos los seres vivos tenemos. Como te decía, el glutatión es un tripéptido, que imagínate una cadena formada por 3 eslabones, la glicina, el ácido glutámico y la cisteína. La glicina y el ácido glutámico los encontramos en abundancia en los alimentos, prácticamente nadie nos falta. Pero la cisteína es un aminoácido muy particular que sí lo hay en muchos alimentos, pero en cantidades pequeñitas. Lo hay también en nuestro cuerpo, nuestras células llegan a producir cisteína. Pero volvemos a lo mismo, ya no en cantidad suficiente ni en la forma suficiente o correcta para que nuestro cuerpo todos los días produzca nuevamente glutatión. Entonces, quédate con esto, el problema es que nos falta en cantidad y forma esta cisteína. Elevar los niveles de glutatión es una gran idea, ya que se sabe que el glutatión tiene más de 1500 funciones en nuestro cuerpo. Aquí en pantalla estamos viendo las 4 funciones vitales. Una de ellas es lograr el equilibrio de nuestro sistema inmunológico. Hay muchos factores ambientales que condicionan que nuestro sistema inmunológico esté en desequilibrio, ya sea que esté deprimido y la persona va a ser más propensa a cualquier infección por virus, bacteria, parásito, lo que sea. Desde un niño en edad escolar que simplemente por ir a la escuela y estar en contacto con otros compañeritos se contagia de lo que sea, hasta una simple gripe, o algo más severo como la enfermedad que provocó la pandemia, puede ser un VIH incluso, o casos más graves de enfermedades infecciosas. Si nuestro sistema inmunológico trabaja de forma correcta, prevenimos las enfermedades infectocontagiosas, o mejor aún, si alguien ya tiene alguna enfermedad, pues el mantener su sistema inmunológico funcionando correctamente va a limitar la progresión de la enfermedad infecciosa y por lo tanto va a ser más fácil la recuperación. Pero el sistema inmunológico no solo interviene en las enfermedades infectocontagiosas, está por ejemplo el cáncer, que todos los tipos de cáncer son multifactoriales y todos estamos expuestos a esos factores que condicionan el cáncer, pero no todos desarrollamos la enfermedad, porque nuestro sistema inmunológico se encarga de detectar cuando ya se empiezan a formar células de cáncer y también se encarga de destruir esas células que propician la enfermedad. Pero si el sistema inmunológico no trabaja de forma correcta, puede ser que no tenga los recursos suficientes para detectar cuando ya se esté generando la enfermedad o no tiene suficientes recursos para destruir todas esas células de cáncer. Y entonces es ahí cuando se desarrolla la enfermedad, ¿no? Entonces esto es terrible. Por eso es que es tan importante ayudar a que nuestro sistema inmunológico trabaje de forma correcta. Y después están las enfermedades autoinmunes. Y yo te quiero preguntar, ¿conoces personas con alergias, con asma, con artritis reumatoide o algo más severo como un lupus, como una esclerosis múltiple o una dermatitis atópica, ¿no? Entonces, todas estas enfermedades tienen su origen en el desequilibrio del sistema inmunológico y precisamente ahí es donde interviene el glutatión, al ayudar a que nuestro sistema inmunológico trabaje de forma correcta o equilibrada y prevenir las enfermedades o ayudar al control de las mismas. Por otro lado, este glutatión nos va a ayudar a desintoxicarnos de lo que comemos, de lo que respiramos, y lo que hace es estimular o mejorar la función de los órganos que se encargan de la desintoxicación, el hígado, los riñones, sistema linfático. Entonces, esto ayuda sin duda muchísimo. Podemos, incluso gracias a este mecanismo, disminuir efectos secundarios de medicamentos. Podemos ayudar a eliminar hasta metales pesados, lo cual es extraordinario para nuestra salud.
Por otro lado, el glutatión participa en la producción de energía a nivel intracelular y si tus células tienen energía, pues trabajan correctamente. Y precisamente el último gran efecto del cual te voy a mencionar del glutatión es que actúa como un antioxidante. Los antioxidantes detienen la oxidación celular o el estrés oxidativo. Precisamente esto es la solución ante el estrés oxidativo. Y yo siempre les recomiendo consumir una dieta alta en antioxidantes, ¿verdad? Frutos rojos, vegetales frescos, naturales. Eso sí está en nuestras manos, eso sí podemos hacer para mejorar nuestra salud. Y hay quienes me dicen, oye Flor, pero yo ya tomo vitamina A, vitamina E, vitamina C, etcétera, ¿no? O sea, otros antioxidantes porque existen como 4,000 y está excelente. Pero algo bien interesante, cuando elevamos nuestros niveles de glutatión a nivel intracelular, o sea, dentro de nuestras células, ese glutatión ayuda a estimular la función de los 4,000 antioxidantes que existen, lo cual es maravilloso porque incluso personas sanas, deportistas que cuidan mucho su alimentación, al elevar los niveles de glutatión, notan una diferencia significativa. Y hay varias áreas de la salud donde ya está demostrado en estudios hasta hechos en humanos, investigación clínica, donde ya se ha demostrado el alto impacto y el gran beneficio al elevar los niveles de glutatión. Por ejemplo, en el cáncer, en la prehabilitación, en el sistema inmunológico, en el ámbito de la neurología, la neumología, en el envejecimiento o antiedad como un antioxidante, en el ámbito de la nutrición, la dermatología, en problemas del hígado, problemas musculoesquelético y en la cardiología. Entonces, realmente elevar los niveles de glutatión nos beneficia a todos, empezando por la prevención, pero cuando hay un reto de salud, con mayor razón nos va a beneficiar, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que todos los días perdemos glutatión. Los mismos factores ambientales que condicionan el estrés oxidativo, pues hacen que nuestro glutatión se agote. Y entonces, factores como el consumir sustancias químicas que pueden ser medicamentos, una dieta deficiente en nutrientes, heridas, traumas, el estrés emocional, el insomnio, la falta de descanso, alguna enfermedad, la contaminación, el envejecimiento, la radiación, todo eso hace que nuestros niveles de glutatión caigan todos los días. Y se sabe que una persona mientras más grande de edad es, más estrés oxidativo tiene y menos glutatión va a tener dentro de sus células. Ahora, ¿qué podemos hacer? Porque no es suficiente con ingerir vía oral el glutatión. De hecho, eso no funciona. Incluso hay quienes hasta lo llegan a inyectar de forma intravenosa. Puede tener riesgos, por supuesto, y nunca va a ser el mismo beneficio que tus células produzcan su propio glutatión a meterle glutatión de afuera dentro a tu cuerpo. Y precisamente ahí es donde entramos nosotros, porque nosotros tenemos la única opción 100% probada con estudios hechos en humanos, que no tiene efectos secundarios, que es totalmente segura para todos, para hacer que tus células vuelvan a producir glutatión. Y afortunadamente, gracias a estos dos grandes médicos, el doctor Gustavo Bonos junto con la doctora Patricia Conchaven, ella una médico pionero en inmunología, quienes ellos dos hace más de 45 años en la Universidad de McGill en Canadá buscaban un alimento para ayudar al sistema inmunológico. Esa fue su premisa de investigación. Y bueno, pues determinaron por hallazgo que en el interior del suero de leche de vaca había suficiente cisteína. El problema era cómo mantener esa cisteína en su estado vivo, natural, en una forma activa donde nuestro cuerpo realmente lo pudiera absorber y utilizar. Bueno, tardaron más de 15 años en lograr aislar del suero de leche de vaca esa cisteína, le quitan la lactosa, la caseína, lo que nos pueda perjudicar de la leche y nos entregan un producto único, puro, que lo que va a hacer es elevar los niveles de glutatión. Es por eso que al Immunocal lo conocemos como un precursor natural de glutatión. Ciencia e investigación hay muchísima y eso fue algo que para mí como médico fue fundamental, ¿no? Toda la ciencia que hay en torno al Immunocal, porque tú sabes que allá afuera nos recomiendan de todo, ¿verdad? Y existen miles de suplementos y bueno, algo que nos diferencia, aparte de la fórmula tan específica y patentada
por Inmunotech que tiene el Inmunocal. Es toda la ciencia en torno al Inmunocal. Tenemos estudios hechos en humanos, avales, respaldos científicos a nivel internacional, por los cuales no paramos. Cuando un médico se da la tarea de estudiar e investigar a detalle toda esta ciencia, queda convencido, y así como nosotros, lo van a querer utilizar y recomendar. Brevemente vamos a ver un aval importante que seguramente ya nos mencionarán más a detalle, que es el libro de referencias médicas de Estados Unidos, el Physician Desk Reference. Tú lo puedes consultar en línea, la página es pdr.net, y ahí buscas escribes en el buscador la palabra Inmunocal y vas a encontrar la referencia. Algo muy interesante porque aquí en este libro nos habla acerca de las indicaciones y uso del Inmunocal. Entonces esto es muy valioso porque el Physician Desk Reference no tiene nada que ver con la compañía Inmunotech. Es el libro de referencias médicas de Estados Unidos y ahí nos habla de las indicaciones y uso del Inmunocal. Entonces esto es algo muy serio porque fíjate, dice aquí, los estados de deficiencia de glutatión incluyen, pero no se limitan a, y nos pone una amplia lista de padecimientos. Pero bueno, yo te puedo hablar de mi experiencia que tengo 10 años recomendando el Inmunocal, donde he visto no solo estas enfermedades, muchísimas donde realmente la persona se beneficia al elevar los niveles de glutatión con Inmunocal, ¿no? Y bueno, pues esta gráfica a mí me gusta mucho, yo que me he especializado en temas de nutrición me encanta porque es una gráfica que nos habla acerca del valor biológico de las proteínas. El valor biológico quiere decir qué tanto tu cuerpo lo va a utilizar y a absorber y sobre todo la calidad de las proteínas. Entonces, como puedes ver, el Inmunocal tiene un valor biológico muchísimo más elevado que cualquier otra fuente de proteína, tanto vegetal como animal. Así que tú puedes estar seguro de que vas a hacer una extraordinaria inversión en tu salud cuando consumas el Inmunocal. Y algo muy interesante, actualmente hay atletas olímpicos consumiendo el Inmunocal. O sea, imagínate, para que un atleta olímpico consuma un suplemento o atletas de élite, es porque tiene toda la ciencia, avales, respaldos, porque no tiene problemas con el doping y porque es seguro de tomar para todos. Hay 3 versiones básicas del Inmunocal. La presentación puede variar de acuerdo al país, pero la fórmula es exactamente la misma, que se desarrolla en Canadá y que hoy en día se fabrica en Estados Unidos y de ahí se distribuye a los 18 países donde estamos presentes. Bien, el primero es el Inmunocal regular, Inmunocal azul o MX como se conoce en México, y este es para todos, desde los más pequeñitos, recién nacidos, embarazadas, en lactancia, adultos mayores. La segunda versión es el Platinum, que además de elevar los niveles de glutatión, tiene lo que se conoce como péptidos moduladores de las citoquinas. Esto implica, suena como muy sofisticado el término, pero lo que quiere decir es que tiene un poderoso efecto antiinflamatorio. También tiene un poderoso efecto anticancerígeno y nos ayuda muchísimo a la salud ósea y a la salud muscular. Por eso es que para las personas de 30 años en adelante este es súper recomendado. O jóvenes o niños que tengan algún reto de salud más complicado también pueden tomar el Inmunocal Platinum. Y la tercera versión es el Inmunocal Sport, que además de elevar los niveles de glutatión, nos ayuda muchísimo a mejorar la función cardiovascular, nos da más energía, más rendimiento, nos permite tener un sueño más reparador y de más calidad. Así que el Sport es ideal para todas las personas que hacen algo de deporte, así sea amateur, hasta los profesionales del deporte están consumiendo hoy en día el Inmunocal Sport. Estos son los 3 básicos porque son los que elevan los niveles de glutatión. Y bueno, si tienes alguna duda más específica, la persona que te mandó el link, que te invitó a conectarte, te va a resolver todas las dudas que tú tengas. Otro de los básicos es el Inmunocal Optimizer de frutos rojos y verdes. Y es un básico también porque nutricionalmente hablando, es un superproducto, pero lo que hace específicamente es activar un factor en nuestro ADN que se llama el factor NRF2. Imagínate que es como si tú apretaras un botón en tu ADN y eso permite que todos los antioxidantes se capten y se utilicen mejor por tus células. Entonces, el Optimizer optimiza la función de los otros inmunocales que producen glutatión. Entonces son una combinación perfecta y le va a dar un sabor súper rico a frutos rojos porque los otros inmunocales no tienen saborizantes, colorantes, no tienen nada artificial que pueda dañar su pureza. Por eso al combinarlo con el Inmunocal Optimizer de frutos rojos y verdes le da un gran sabor, ¿no?
Y bueno, además de los básicos, en Inmunotech tenemos toda una amplia gama de suplementos enfocados a cada aparato y sistema, suplementos que sin duda van a contribuir a tu nutrición y a tener un mejor estado de salud. Las presentaciones pueden variar dependiendo del país y no en todos los países encuentras todos los productos que hay, pero bueno, pregunta a quien te invitó cuáles son los que te sugieren tomar y los específicos para ti. Y bueno, pues yo quise compartir esto de forma muy rápida y breve para dar oportunidad a nuestros invitados de lujo que tenemos esta tarde. Y bueno, pues a mí me gustaría preguntarle al doctor Alberto Méndez, en particular, doctor, ¿por qué es que usted decidió utilizar y recomendar el Inmunocal? Claro que sí, doctora, pues muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir mucho valor con gente que está conectada en la audiencia y sé que quien te haya invitado te quiere mucho, definitivamente hay información de mucho valor que tienes que saber. ¿Y por qué es que yo decido recomendar Inmunocal, añadirlo a mis tratamientos convencionales? Bueno, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ya, perfecto. Básicamente, todo nace de una experiencia personal que fue cuando yo me enfermé de COVID-19. Yo trabajaba en el área de medicina interna en un hospital que fue 100% COVID durante la pandemia y le doy gracias a Dios y a una amiga que me recomienda Inmunocal. La verdad es que mi recuperación fue sorprendente desde mi perspectiva como médico y eso me dio certeza para dedicarme a informarme qué era Inmunocal y qué era sobre el glutatión, que hoy amablemente la doctora te acaba de compartir, pero yo lo que vi en este libro, que lo recomiendo ampliamente para cualquier persona, La ciencia, la guía completa del glutatión, me sorprendió. Cuando yo me dedico, voy a compartir pantalla a indagar más y a informarme más acerca de Inmunocal, me quedé sorprendido. Yo creo que todas las personas que estamos buscando cómo ayudar a nuestro prójimo, a nuestros seres amados, y aquí me quiero quitar la bata de médico porque a una de las personas a quienes yo buscaba y busco cuidar mucho, pues es a mi madre, que es una mujer que sobrevivió de un cáncer de tiroides. Entonces, cuando entiendo la lógica que es elevar los niveles de glutatión, se me prendió el foco y dije, esto tengo que dárselo a mi madre. Pero cuando me dedico a informarme y a documentarme de toda la evidencia clínica que le respalda, y ojo lo que te voy a decir porque puede que te explote un poquito la cabeza, cuando hablamos de suplementos, y te lo digo yo que tengo ya más de una década involucrado a nivel profesional en el área de la nutrición clínica, cuando hablamos de suplementos, te puedo decir que hay muchos suplementos muy buenos, algunos, muchas marcas conocidas, pero te puedo garantizar que no existe un suplemento que tenga el nivel de evidencia clínica que tiene Inmunocal. Y esto es lo que te pongo en pantalla. A mí me sorprendió conocer el nivel de patentes de aplicación que tiene Inmunocal, ¿vale? Una patente de aplicación es cuando tú ya respaldaste, tienes todo un historial de ciencia aplicada desde el laboratorio hasta hoy día en seres humanos. Entonces, cuando encuentro que Inmunocal cuenta con casi 80 patentes de aplicación, entre ellas personas que viven con retos oncológicos, personas que son portadoras del virus del HIV-Sida, recientemente una nueva patente otorgada y ganada con toda la base de la ciencia y la ética para niños que viven con retos del trastorno de espectro autista. Entonces, todo eso para mí fue contundente, porque eso me da la seguridad de que yo le estoy dando a mis seres amados, para mí también, porque yo también lo tomo, a mi familia, a mis pacientes, algo de valor que realmente aporta a la salud y al bienestar de las personas. Pero no solo eso. Encontrar que Inmunocal es un nutracéutico, un nutriente que está indexado en más de 50 revistas médicas, que la empresa Inmunotech ha invertido billones de dólares por desarrollar investigación científica y clínica, en donde ha desarrollado ya casi 100 artículos científicos. Eso realmente fue de mucho valor, fue algo que me dio mucha certeza, mucha tranquilidad, que hoy te puedo hablar desde el otro lado, desde la experiencia. Cada vez que alguien me pregunta sobre Inmunocal, puede notar claramente mi pasión y mi emoción, porque no solo porque lo haya estudiado, sino porque hoy tengo la certeza de vivirlo en la salud personal, en la salud de mi familia, en la salud de mis pacientes. Y bueno, ¿qué más te puedo contar? De esos estudios clínicos, casi 30 estudios clínicos ya están desarrollados en seres humanos, aplicados, como bien lo dijo la doctora Flor, en diferentes áreas de la medicina. O sea, en otras palabras, hay evidencia clínica que sostiene que Inmunocal definitivamente
aporta al bienestar de las personas ante diferentes retos de salud. Porque elevar los niveles de glutatión en una persona es una estrategia completamente correcta, una estrategia lógica y como bien lo dijo la doctora, desde cierta edad naturalmente nuestro cuerpo va bajando esos niveles de glutatión, pero si a esto le aumentas presencia de enfermedades, etcétera, bueno, la verdad es que es muy, muy, muy bondadoso, muy noble y muy productivo elevar los niveles de glutatión. Y encontrar varios médicos, aquí no tengo la plantilla, entre ellos un premio Nobel, el doctor Luc Montagnier, que fue quien describió al virus del HIV-Sida, por lo cual le dieron el premio Nobel, haciendo estudios científicos con inmunocal aplicado en personas que viven con HIV-Sida y enfermedades neurodegenerativas y cáncer en el Instituto Pasteur de Francia, de verdad es algo de una altura mayor. Eso fue, doctora, lo que a mí me dio mucha certeza, lo que me dio tranquilidad y lo que me respalda de saber que lo que yo le aporto a las personas compartiendo este mensaje de valor es realmente una solución real. Muchísimas gracias, doctor Alberto. Y es bien interesante esto que nos está compartiendo porque sin duda, como les decía, suplementos existen muchísimos, pero toda esta ciencia e investigación pone al inmunocal en un estándar muy, muy alto en torno al ámbito de la suplementación. Y por eso es que cada vez somos más médicos y profesionales de la salud. Muchas gracias, doctor Alberto. Y bueno, justamente hablando de este tema de cómo es que muchos médicos lo utilizamos y lo recomendamos, quiero mencionar que la mayor parte de los consultores en Inmunotech no son médicos y no son profesionales de la salud. Y entonces hay quien diría, no, pues es que ellos porque son los doctores, ellos lo pueden recomendar, ¿no? Pero bueno, quiero hacerle una pregunta a nuestro siguiente invitado en torno a cómo una persona que no es profesional de la salud puede compartir, indicar y recomendar el inmunocal. Entonces quiero preguntarle al doctor Álvaro Luna, por favor, doctor, compártanos un poco de cómo es que se hace la sugerencia de dosificación, porque al no ser el inmunocal un fármaco, todos podemos utilizarlo y todos podemos recomendarlo. Y esas preguntas que nos hacen de ¿y cuánto le doy si tiene esta enfermedad? ¿Y cuánto le doy si tiene esta otra? Pues ahora el doctor Álvaro nos va a responder. Adelante, por favor. Perfecto, Flor. Muchas gracias por compartir. Excelente, doctor Alberto, la información que nos ha brindado y la información de Flor extraordinaria. Bueno, mira, a mí me presentó Inmunocal una persona que es profesional de la salud, pero no es médico. A mí me dijo, ¿quieres mantenerte saludable, fuerte, inteligente? Y pues yo pregunto, ¿a quién no le gustaría, no le interesaría mantenerse saludable, fuerte, inteligente, joven? Y fue cuando yo comencé a investigar sobre Inmunocal. Antes de eso no conocía nada de Inmunocal, no sabía o no recordaba nada del glutatión, pero comencé a investigar y me llevé esa sorpresa que mostraba el doctor Alberto, esa investigación científica, ese respaldo científico. Y yo tomo como forma de recomendar a las personas cómo van a consumir este Inmunocal, este producto nutracéutico. No me gusta hablar de dosificación, hablo de porciones, pero tomo aquí lo que nos comenta, lo que nos ha recomendado nuestro maestro, el doctor Ricardo García Pelayo. Y mira que este alimento, como decía Flor, es tan puro, es tan bueno, es tan favorable para la alimentación que es comparado a la leche materna por la cantidad de cisteína que tiene la leche materna, que se lo podemos dar a niños menores de 3 años. Como nos recomienda el doctor Ricardo, empezamos con siempre, yo lo hago así también, con regular, con MX, con Inmunocal esencial o al Inmunocal azul. Y empezamos en los niños menores de 3 años con un cuartico de sobre, como aquí está en la tabla que te estoy mostrando. Niños menores de 3 años iniciamos con un cuarto de sobre por 3 días y los niños de 3 a 9 años empezamos con un sobre de regular. De 9 a 35 años empezamos con un sobre diario. Niños de 3 a 9 años con medio sobre, perdón. Ya cuando hay una condición de salud en la cual amerita unas concentraciones mayores de glutatión, porque te aclaro acá, Inmunocal no cura nada. Inmunocal aumenta, optimiza los niveles de glutatión en nuestro cuerpo. Y el glutatión es lo que hace eso que nos decía Flor.
hace que tu sistema inmunológico esté óptimo, desintoxica, desinflama. Entonces, en los adultos, cuando ya hay una enfermedad grave, comenzamos con un sobre regular por 3 días, luego agregamos un sobre en la mañana y un sobre a mí me gusta en la tarde porque se dice que los niveles de glutatión permanecen 8 horas en el organismo, entonces le agrego uno en la mañana y otro en la tarde y en la medida en que va avanzando le puedo aumentar con medio platinum en la mañana y medio platinum en la tarde. Luego aumento un platino, un regular en la mañana y un platino y un regular en la tarde. Después empiezo a regresar. Aquí es importante que nosotros no funcionamos como vendedores, funcionamos como educadores, funcionamos como personas que estamos llevando un mensaje y que hacemos un seguimiento y recomendaciones. En los adultos, ya cuando hay una enfermedad grave, como el COVID que tuvo el doctor Alberto o que yo también lo tuve, entonces ahí sí manejamos un aumento más rápido, sobre todo si es algo agudo, un aumento más rápido de las porciones, pero si es algo más crónico, igual empezamos con un sobre regular, luego a los 3 días un sobre regular en la mañana, otro sobre regular en la tarde, progresamos luego con medio platino y le agregamos medio platino y medio platino a ese sobre regular mañana y tarde y posteriormente aumentamos con un sobre de platino mañana, mediodía y tarde junto con un regular. Aquí hago la aclaración, aquí no está el Immunocal Optimizer o Immunocal Booster que potencializa, como decía Flor, los efectos del Immunocal, o sea, los efectos del glutatión. Pero además de eso, le complementa esa alimentación, esa nutrición con los otros antioxidantes y las otras vitaminas que tiene el Immunocal Booster o Optimizer, y de esta manera hacemos un complemento, una nutrición completa de manera natural. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Álvaro. Excelente su explicación. Yo los invito a que vean la grabación, vuelvan a ver esta información que nos acaba de dar el doctor Álvaro, porque es súper importante lo que nos acaba de compartir. Sin duda, con esta explicación resolvemos muchas de las dudas de las dosificaciones. Y si no te quedó súper claro, que vuélvelo a ver y toma nota. Y también la persona que te invitó te puede compartir esta tabla de dosificación que la usamos muchísimos de nosotros. Muchos nos basamos en esa guía de recomendación. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues justamente otra pregunta que va ligada con lo que nos compartía el doctor Álvaro, que la fórmula del Immunocal regular se parece tanto a la leche materna que personas embarazadas, en lactancia, lo pueden consumir. Y qué mejor que en voz de la experta en este tema, que es nuestra querida doctora Angélica Morales, ginecobstetra, para que nos comparta los beneficios que se ha visto en el embarazo al consumir el Immunocal. Adelante, doctora, bienvenida. Gracias, Florecita. Así es. Es muy importante ver un embarazo desde la forma preventiva. Para poder programar un embarazo, tenemos que estar en la mejor situación óptima de salud o acercarse lo más posible. Para esto tendremos que ver varios conceptos que son lo físico, lo mental, lo económico y lo espiritual. Nunca debemos de dejar de ver esas situaciones de vida que nos pueden apoyar muchísimo en llevar un embarazo adecuadamente. Voy a compartir pantalla solamente de unas imágenes que se me hacen muy, muy útiles. A ver, lo que comento es esto. Cuando nosotros buscamos el embarazo, tenemos que buscar un ginecólogo u obstetra que nos inspire confianza. Cuando nosotros tenemos confianza en nuestro médico, lo más seguro es de que vamos a hacer todo lo que nos indique y tener
esperanza y fe de que todo va a salir muy bien. Desde ese momento ya es algo importante para llevar un embarazo de forma adecuada. Vamos a ver el por qué es tan importante el glutatión durante el embarazo. Cuando es muy joven este embarazo, en las primeras semanas, se está formando a la par del el producto, se está formando la placenta. La placenta es un órgano multifuncional que está descrito en la literatura, que es la que nos va a aportar todo el nutriente para el futuro ser. Le va a dar hidratación, nutrición, oxígeno y le va a dar todo lo que necesita ese nuevo ser para su desarrollo durante los 9 meses. En lo que se forman todos los órganos y sistemas del futuro bebé, esta placenta está haciendo todas las funciones de estos órganos, por lo que esa alta funcionalidad y múltiple funcionalidad que ejerce esta placenta, lo que va a necesitar es aumentar la energía principalmente. Y sabemos, por lo que ahorita nos informó y nos explicó sabiamente la doctora Flor, es de que esta formación de energía también nos va a dar radicales libres. Ahora imagínense, con tanta energía, pues la formación de estos radicales libres es en gran escala. Y si dejamos que esto sea por mucho tiempo, se va a presentar el estrés oxidativo. Este estrés oxidativo, que es la causa de múltiples complicaciones y de enfermedades, también en el embarazo es lo que causa desde las primeras semanas una probable amenaza de aborto o abortos de repetición o complicaciones en la formación del líquido amniótico o del mismo producto con malformaciones genéticas o congénitas que ya vienen heredadas. Conforme avanza el embarazo y continúa ese estrés oxidativo, esto se puede ir complicando mucho más. Así puede complicarse con una amenaza de parto prematuro, con desprendimientos de placenta prematuramente, con poco líquido amniótico, con alteración en la hidratación de la misma placenta. Entonces, todas estas complicaciones que normalmente se observan en estos embarazos de alto riesgo, los vamos a poder evitar al aumentar los niveles de glutatión. Estas investigaciones que se han realizado últimamente han formado parte del gran arsenal de investigaciones y de artículos que están descritos en el PubMed.gov, que es la biblioteca virtual de los Estados Unidos, donde podemos buscar e informarnos de todos estos avances en cuanto a esta investigación, donde podemos observar que cuando hay una complicación en el embarazo, está la paciente cursando con bajos niveles de glutatión. Y esto nos da la pauta a seguir investigando cómo procede o cómo podríamos ayudar a estas pacientes para que disminuya ese riesgo de presentar estas complicaciones del embarazo para poder buscar un embarazo que llegue a un feliz término. Se ha descrito en estos artículos que una dieta rica en frutas, verduras y antioxidantes puede llegar a auxiliar en el buen funcionamiento del glutatión y el utilizar los precursores como ahorita lo ha venido explicando mis compañeros y la doctora Flor. Es importante que tengamos una alimentación equilibrada, el que hagamos
deporte durante el periodo del embarazo, claro, con ciertos cuidados, eh, hacer periodos de meditación, llevar una vida más relajada, el tener siempre auxiliares del entorno familiar que nos apoyen a mantener una vida más sin estrés, más relajada y tener ese cuidado, esa mentalidad positiva y de cuidados hacia el embarazo. Es muy importante actualmente el ver que podemos evitar lo que antes yo veía con mucha frecuencia en mi actividad médica, en donde veía muchas complicaciones del embarazo como la preeclampsia, en donde nos informaban que era de múltiple etiología. Y eso nos quiere decir que no hay una razón en sí que nos diga o nos explique por qué se complicaban estos embarazos. En la actualidad ya está totalmente definido que la placenta, al ser formadora de tantos radicales libres, pues era lo que nos ayudaba cuando ya terminábamos el embarazo, el retirar la placenta y veíamos automáticamente la mejoría de la paciente en cuanto a la presión arterial. Esto nos hablaba y bueno, dirigía nuestra atención a que la placenta tenía algo que ver con esta complicación. Y pues ahora con estas investigaciones y con estas afirmaciones que se observan, esto en la práctica médica, cuando administramos los precursores del glutatión y vemos que estas complicaciones no se presentan aún en pacientes con alto riesgo, es una maravilla y una fortuna tener este precursor de glutatión en nuestras manos para poder apoyar a todas nuestras pacientes embarazadas. Gracias. Gracias a usted, doctora. Qué información tan interesante nos acaba de compartir, porque con esto sin duda nos queda clarísimo la importancia de dar a nuestras embarazadas el inmunocal, ¿no? Y que puedan prevenir o ayudar a controlar si es que ya tienen un embarazo de alto riesgo. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, pues continuamos ahora nuevamente con el doctor Alberto Méndez. Para que nos hable un poco acerca de una de las enfermedades más frecuentes a nivel mundial y que está causando estragos en la salud de las personas, que es la diabetes. Doctor Alberto, en su experiencia, ¿cuál es el beneficio de elevar los niveles de glutatión para estos pacientes con diabetes? Extraordinario. Así, pudiese resumir en esa palabra, realmente es un beneficio extraordinario y muy lógico, como vuelvo a comentarlo anteriormente, es una estrategia completamente correcta, noble, elevar los niveles de glutatión en una persona que vive con en cualquier tipo de diabetes, pero voy a hablar específicamente de la diabetes tipo 2. ¿Por qué razón? La razón es la siguiente, voy a compartir aquí pantalla, a ver si me permiten. Ok, muy bien. Ok, vamos a dejar algo muy claro. En primer lugar, cuando decimos diabetes, lo primero que pensamos es niveles de glucosa elevados o azúcar elevada, como en el coloquio a veces le conocen, pero eso no es eso es la punta del iceberg, ¿sale? Eso es lo que se ve, eso es como diagnosticamos, eso es lo que vemos por encima, pero en el fondo orgánico de toda esa persona están ocurriendo toda una serie de diferentes procesos bioquímicos no favorables, y uno de esos es que si tú tienes tus niveles de glucosa elevados, tienes mayor estrés oxidativo, ¿ok? En otras palabras, entre más descontrolada tengas la glucosa, más rápido te estás oxidando. Y aquí te quiero poner en pantalla este estudio que se hizo por ahí del 2020, se me hizo súper interesante y te lo plasmo, porque un grupo de investigación clínica fue a medir los niveles de glutatión intracelular en una población sana y lo comparó con una población que vivía ya con diabetes, pero también lo midió en otra población que vivía con diabetes y adicional a ello ya vivían con alguna complicación de una diabetes no controlada, como puede ser la neuropatía diabética, nefropatía diabética, etcétera. ¿Y cuál fue la gran sorpresa?
que las personas que vivían sin una diabetes tenían unas concentraciones de glutatión más normales, pero los que ya vivían con una diabetes diagnosticada de 5 años en adelante ya tenían niveles bajos de glutatión. Pero los que ya vivían con la diabetes y aparte alguna complicación, sus niveles de glutatión eran mucho más bajos. ¿Qué concluimos con esto? Que si tú tienes o vives con diabetes, tienes la glucosa descontrolada, te estás oxidando de más. Entonces, si yo le doy a mi cuerpo inmunocal, empiezo a nutrir mis células, a elevar los niveles de glutatión, vas a empezar a desoxidar tus células. Y me gusta decirlo así para aterrizarlo con personas que no tengan un conocimiento médico tan fino, porque el propósito es que todo el mundo lo sepa. Imagínate, tú tienes un coche recién salido de tu agencia, lo manejas y estoy seguro que a ese coche le vas a dar mantenimiento en el transcurso de su vida útil. Así también debería ser con nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros no le proveemos al cuerpo elementos para estar promoviendo desoxidación, regeneración celular, pues obviamente nos vamos oxidando y nuestras células se van a ir haciendo más ineficientes. Si tú elevas los niveles de glutatión cuando vives con diabetes, es garantía de que vas a evitar, ¿vale? Vas a potencializar el poder evitar complicaciones de una diabetes no controlada e inclusive en experiencia profesional, esto abro un paréntesis porque esto ya es mi experiencia médica, hemos logrado que pacientes que viven con diabetes controlen sus niveles de glucosa, por supuesto, con su tratamiento médico, pero complementando con inmunocal. Y adicional a ello, en el transcurso de la evolución de esos pacientes, hemos notado claramente cómo van mejorando, se van regulando, que inclusive ha sido posible disminuir cantidad de fármacos o en algunos casos han llegado hasta incluso ya no consumir fármacos o no administrarse algún otro tipo de fármaco como la insulina y mantenerse bien, con sus cambios, por supuesto, de estilo de vida, gestión de emociones, descanso, etcétera, pero con una vitalidad extraordinaria cuando empiezan a incrementar sus niveles de glutatión con inmunocal. Y en este estudio también me encanta y lo voy a citar porque en este estudio aquí sí estaba súper enfocado en ver las posibilidades de mejorar los niveles de glutatión en personas que ya vivían con una complicación de una diabetes no controlada. Y hablo de complicaciones como las que te mencioné, la nefropatía, neuropatía, etcétera. Y llegando a una conclusión muy, muy robusta en este estudio, que era las concentraciones de glucosa pueden asociarse con las concentraciones, perdón, de glutatión se pueden asociar con el control de los niveles de glucosa en sangre. Así que es una extraordinaria herramienta. Si tú vives con diabetes o un ser amado tuyo vive con diabetes, compártele esta cápsula, compártele esta información porque es de mucho valor. Y si no, pongan en el chat, sé que en el chat hay gente que vive con diabetes y que lo está tomando y de verdad están experimentando un bienestar extraordinario porque finalmente el propósito es vivir mejor, es vivir como merecemos, por supuesto, y con una calidad de vida quitándonos de encima que podamos vivir con una etiqueta de una enfermedad, porque, ok, puedes vivir con un reto de salud, pero puedes también tener calidad de vida e Inmunocal, vuelvo a repetir, te va a brindar esa solución real. Muchísimas gracias, doctor Alberto. Sí, sin duda, el elevar los niveles de glutatión a la par de los tratamientos médicos, a la par de la dieta saludable, de hacer actividad física, como bien dice usted, nos puede llevar a vivir con calidad de vida y con salud a pesar del diagnóstico que tenga la persona, ¿no? Y bueno, y pues ya vimos que en la diabetes está demostradísimo los grandes beneficios de elevar los niveles de glutatión. Muchas gracias, doctor Alberto. Y ahora regresamos nuevamente hasta Colombia con nuestro querido doctor Álvaro, para que nos hable un poco acerca de otra de las enfermedades que, híjole, cómo da miedo, cómo la persona se angustia, se estresa, hasta se deprimen, ¿no? Y no es para menos, ¿no? Cuando reciben un diagnóstico así o de algún familiar, ¿no? Háblenos un poco, doctor Álvaro, acerca de los beneficios de elevar los niveles de glutatión en pacientes con cáncer. Bueno, doctora Flor y personas que están viendo esta información muy valiosa, les comento que en el año 2020 hubo un diagnóstico de aproximadamente 20 millones de personas con cáncer. En ese mismo año 2020 hubo 10 millones de muertes por cáncer. Esto ha venido incrementándose.
en este momento se ven cáncer que antes no se veían a edades más tempranas. Cáncer en niños, cáncer en jóvenes. Hace poquito tuve la oportunidad de recomendarle este nutracéutico, este alimento maravilloso a una niña de 16 años con cáncer de mama bilateral. Y cada vez después del 2020 se alteró nuestro sistema inmunológico y entonces los diagnósticos se hacen mucho más frecuentes en este momento. Quiero compartirles lo siguiente. Inmunocal no cura el cáncer. Inmunocal aumenta los niveles de glutatión en nuestro cuerpo y ese glutatión, esa molécula maravillosa que la mayoría de los médicos o muchos médicos no conocen, como yo no lo conocía antes del 2020, es la que se encarga de actuar en nuestro organismo y darle las herramientas, darle las maneras de que nuestro cuerpo se defienda óptimamente. Miren, les comento lo siguiente, estos son datos de PubMed, como comentábamos anteriormente, la Biblioteca Pública de Estados Unidos, y en el glutatión y el cáncer se aparecen unas leves referencias desde 1933, pero más o menos hacia los años 80, cuando Inmunocal aparece también en el ámbito clínico, es cuando empiezan a aumentar el número de publicaciones de glutatión en diferentes patologías, en diferentes enfermedades, y cómo eran coadyuvantes y cómo era de importante aumentar los niveles de glutatión en esas patologías, como decía el doctor Alberto, refiriéndose a la diabetes. Bueno, aquí con el cáncer, a partir de más o menos 1987, empiezan a desarrollarse una gran cantidad de investigaciones que aún en este momento actual, 2025, sigue creciendo. Miren que en el 2009 habían 14.400 resultados que implicaban directa o indirectamente la relación del glutatión con el cáncer. En el 2025 ya son 31.972 resultados que se encuentran acá en PubMed y en 1987 eran apenas de 1.170 resultados. Recuerden que estamos hablando del glutatión en este momento porque Inmunocal lo que hace de manera extraordinaria es elevar los niveles de glutatión en nuestro cuerpo. Es la forma más natural, la forma más sencilla, eficaz y eficiente de elevar los niveles de glutatión en nuestro cuerpo. Sigo aquí. Miren que aquí ya hice una búsqueda ya más enfocada con estudios más robustos. Esto para los médicos nos interesa más este tipo de estudios porque reúne información de muchos estudios y por medio de un software especial esos estudios se revisan y ahí encontramos mayor información en el aspecto que estamos buscando en este momento con respecto al cáncer. Y vemos aquí estudios donde se había hecho estudios de metaanálisis, estudios controlados, randomizados, revisiones sistémicas, y vemos que habían 605 resultados que implicaban el glutatión y el cáncer. Como por ejemplo, este estudio donde hacen una evaluación de la enzima peroxidasa y su respuesta total como el estado antioxidante en los cáncer oral. Y así vemos muchos estudios, voy avanzando por cuestiones de tiempo. Llegamos a revisar estudios que se han hecho en el último año donde tienen que ver el glutatión con el cáncer. Quiero decirle algo. Había un estudio del 2018 donde se decía que el glutatión estimulaba las células cancerígenas y estimulaba las metástasis. El doctor Jimmy Goodman nos ha explicado ampliamente y se han hecho discusiones sobre esto y otros estudios donde corroboran que esto no es cierto. En la medida en que nuestro cuerpo aumenta los niveles de glutatión cuando suministramos Inmunocal, la célula cancerígena que captaba el glutatión para desarrollarse, ese glutatión hace lo que nosotros en medicina decimos que es un feedback, o sea, una retroalimentación. Al recibir gran cantidad de glutatión por el aumento del Inmunocal, la célula cancerígena se detiene y se hace más sensible a los efectos de la quimioterapia y de la radioterapia. Pero ahí no termina eso, sino que nuestro cuerpo tiene la capacidad de resistir mejor
la quimioterapia con todos los efectos secundarios de estos tóxicos y es capaz de hacer una mejor limpieza de nuestro organismo, de órganos como el hígado, como los riñones, como el cerebro, como la médula ósea donde se producen las células sanguíneas, las plaquetas, los leucocitos o glóbulos blancos y los glóbulos rojos. Por eso muchos pacientes que están sometidos a quimioterapia presentan una depresión de las plaquetas, presentan una disminución de los leucocitos y esto los hace más susceptibles a infecciones. Muchos pacientes con cáncer no terminan muriendo por el cáncer, terminan muriendo por las complicaciones secundarias, tanto al tratamiento como al efecto del cáncer en el resto del cuerpo. Y ahí el paciente que está recibiendo Inmunocal y que de manera natural, eficaz y eficiente aumenta el glutatión, va a tener más probabilidad de tener una mejor calidad de vida. Pero no solamente hay estudios del glutatión y el cáncer. Aquí, como ya habíamos mencionado, Inmunocal tiene alrededor de 100 estudios donde muchos de ellos están relacionados con el cáncer. Y por ejemplo, aquí hablamos de cómo los bioactivos que se refieren a la producción de glutatión a través del suero derivado de la leche de vaca, como decía la doctora Flor, extraído por biotecnología, disminuye la mielosupresión inducida por la quimioterapia. O como vemos aquí en el otro estudio donde una proteína rica en cisteína, Inmunocal, invierte la pérdida de peso en pacientes con cáncer de pulmón. Y la pérdida de peso está relacionada directamente con calidad de vida y está relacionada directamente con mortalidad. Aquí vemos, por ejemplo, la prehabilitación, y esto es muy importante. No solamente los pacientes que tienen cáncer, sino todos los pacientes que van a cirugía. Y ahí era donde el doctor Gustavo Bonus en los años 60 se preguntaba, ¿por qué si yo llevo a cirugía dos pacientes con similares características, la misma cirugía, el mismo cirujano, por qué uno evoluciona mejor y el otro se complica? Y era que su nutrición previa, llámese en este momento, el mantener niveles de glutatión óptimos y tener un estilo de vida saludable y una nutrición adecuada, va a hacer que ese paciente tenga un mejor resultado. Ok, entonces este estudio es importantísimo y miren, como anestesiólogo, me encanta ver que se publicó en Anesthesiology en el 2014, en donde dice que la prehabilitación, es decir, la preparación del paciente antes de la cirugía, en pacientes con cáncer colorectal, el resultado va a ser totalmente diferente. Y aquí tengo el caso de mi tía Doris en Cartagena, Colombia, que fue la primera persona en el 2020, cuando yo conocí Inmunocal. Tenía un cáncer de colon, estaba pesando 39 kilos y fue la primera persona que yo le envío unas cajas de Inmunocal y 2 meses después llevaba a cirugía y posterior a la cirugía, saliendo de la anestesia, tuve la oportunidad de hablar con ella directamente y ver el estado extraordinario en que había terminado su cirugía. Y mi tía Doris encuentra acompañándonos y llevando este mensaje porque desde su experiencia lo transmite a otras personas desde su forma de ver las cosas y cómo le fue con Inmunocal. La supervisión médica del estilo de vida saludable, como decía la doctora Angélica, no solamente es tomar Inmunocal, sino llevar un estilo de vida saludable que va a complementar junto con Inmunocal tu calidad de vida. Eso era lo que quería comentarte, doctora Flor, y personas que están en esta sala, siempre haciendo énfasis en algo muy importante. Inmunocal no cura. Inmunocal aumenta los niveles de glutatión en nuestro cuerpo. Y esa molécula maravillosa es la que se encarga de crear una desintoxicación, de mejorar la inflamación y oxidación celular, de hacer que nuestro cuerpo responda mejor a los tratamientos, ya sea quimioterapia, radioterapia, y que este es un elemento que aun cuando la medicina llega al momento en que dice no hay nada que hacer, tenemos una oportunidad de llevarle a las personas y que puede cambiar el pronóstico y que puede cambiar la calidad de vida del paciente con cáncer. Por eso no debemos negarle esta oportunidad a las personas. Haciendo un énfasis
en que muchos médicos, muchos colegas no conocen este producto y sin conocerlo le dicen al paciente, no lo tomes, eso no sirve de nada. Yo me di la oportunidad de investigar, de saber qué es Inmunocal, y no solamente porque lo diga yo, lo diga el doctor Alberto, lo diga la doctora Flor, sino por toda investigación científica que tiene este producto, siendo un producto natural. Esto lo podíamos ver y no nos extrañaría ver un producto, un medicamento, pero un producto natural con esta investigación científica, con este respaldo científico, yo no conozco otro. Gracias. Excelente, doctor Álvaro. Además de toda la ciencia, los cientos o miles de casos de personas que se han beneficiado realmente al consumirlo, ¿no? Así que, de hecho, yo los invito a quienes están conectados y quienes ya consumen el Inmunocal, que escriban en el chat a ustedes en específico en qué les ha beneficiado elevar los niveles de glutatión con Inmunocal. Y como pueden ver, hoy estamos hablando de ciencia, de medicina basada en evidencias, lo cual esto es muy serio. O sea, con esto de verdad corroboramos que el Inmunocal, al elevar el glutatión, beneficia la calidad de vida de las personas. Y ya vimos que no importa la edad, que no importa la condición de salud, esto nos beneficia a todos. Y como también ya lo vimos, una persona mientras más grande de edad es, mientras más enferma está o mientras más delicado es su estado de salud, más necesita elevar los niveles de glutatión con Inmunocal. Y bueno, pues ya estamos terminando, pero antes de irnos, ya estamos un poquito pasados de tiempo. Vamos a cerrar con la doctora Angélica Morales para que nos responda una pregunta muy común. En el embarazo, ¿qué suplementos debemos o se necesita consumir? Adelante, doctora Angélica. Sí, mira, es como lo hemos comentado todo este tiempo, el precursor del glutatión que tenemos ya bien conocido y que hemos visto su efecto en las embarazadas. Esto lo que nos va a ayudar muchísimo es tomar el Inmunocal regular. ¿Por qué? Porque ¿cómo hago grande? Porque el glutatión lo necesitamos ampliar los niveles, elevar los niveles para que podamos contrarrestar todo ese estrés oxidativo. Bueno, de base, el Inmunocal regular es el más indicado en estos casos y el Optimizer, esto es lo que yo recomiendo al inicio de todos los embarazos y que se continúe durante los 9 meses. Es muy importante también valorando conforme avanza el embarazo qué requerimientos va teniendo la paciente con respecto a su evolución. Aquí podemos indicar lo que es el Inmunocal regular, el azul, y el Optimizer. Pero si tenemos requerimiento o deficiencia de alguno de los elementos que nutricionales, que veamos que hay deficiencia en esa embarazada, es importante agregar o contribuir a esa nutrición con los productos de Inmunotech, que son también de excelente calidad y que nos va a ayudar muchísimo a que ese embarazo se vaya llevando adecuadamente. Aquí yo recomiendo el calcio porque a finales del embarazo nos va a ayudar en el momento del parto, en el momento ya sea en un término natural con el parto o en la cesárea, puesto que nos va a ayudar a la buena y adecuada contractilidad del útero para evitar procesos hemorrágicos. Esto para eso está indicado a partir de la mitad del embarazo hacia adelante, dependiendo la evolución del embarazo. Tiene que estar bajo vigilancia. Los probióticos son otros complementos que tenemos que agregar cuando la paciente tiene dificultades en su digestión, ya sea que sea muy sensible y que esté pasando por periodos de diarrea, y con los probióticos aumentamos los
probióticos del intestino y podemos controlar esa situación. O si al contrario cursa con estreñimiento, que es lo más frecuente que se presenta en el embarazo, con los probióticos también podemos apoyar a las pacientes. El multiresveratrol yo lo recomiendo cuando las pacientes han cursado con mucho vómito, con que no toleran gran cantidad o la cantidad adecuada de nutrición, de alimentos en el estómago, y esto provoca una fase como de desnutrición. Con el multiresveratrol podemos cubrir todos esos requerimientos y buscar principalmente que la alimentación de la embarazada sea muy equilibrada y balanceada. Así es de que yo recomiendo estos productos dependiendo de la evolución del embarazo y así podremos llevarla a un término feliz en cuanto a este embarazo. Muchísimas gracias, doctora. Es tan valiosa su información porque muchas veces las mujeres embarazadas tienen miedo, ¿no? De qué voy a tomar, qué sí puedo tomar, qué no puedo tomar. Pero el recibir la recomendación de una experta en el área, pues es maravilloso. Y qué mejor que si de por sí las embarazadas necesitan tomar suplementos, pues que sean de muy alta calidad, como la gama de productos que tenemos en Immunotec. Muchísimas gracias, doctora Angélica, por responder esta pregunta. Y yo sé que hay muchas preguntas más que se quedan en el aire. De verdad, vayan con quien los invitó para que los asesore, resuelvan sus dudas y sobre todo les digan cómo adquirir los productos de Immunotec. Y bueno, pues quiero antes de despedirnos agradecer infinitamente al doctor Álvaro Luna desde Colombia, al doctor Alberto Méndez, la doctora Angélica Morales, extraordinarios profesionales de la salud, expertos que de verdad ellos se han dedicado a estudiar e investigar a detalle todo lo que es relacionado con el Inmunocal para poder recomendarlo y utilizarlo. Les agradezco infinitamente, están invitadísimos a participar nuevamente con nosotros y bueno, doy un agradecimiento especial al doctor Ricardo García Pelayo por ser él quien creó este espacio de salud y bienestar que nos ha sido una gran herramienta de crecimiento para todos y también agradezco a cada uno de los médicos que cada 8 días están presentes en estas sesiones que con su profesionalismo, su preparación nos comparten su conocimiento en esta gran sesión de salud de todos los días domingo a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y bueno, pues simplemente me resta decirles que se vale dudar, pero no se vale no investigar. Así que deseo de todo corazón que si tú estás hoy aquí por primera vez, consumas el Inmunocal y que seas el siguiente testimonio. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Néstor. Saludos a todos y nos vemos muy pronto. Yo soy la doctora Flor Garcilaso, 100% Immunotec. Gracias. Gracias, doctora, muy amable.